Paz de Cristo, mis amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite una vez más transmitir a través de este medio la palabra de Dios. Y vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús esta serie de temas que hemos abordado acerca de quién es Jesús. Pues hemos visto que la Biblia en una forma clara y muy contundente declara que Jesucristo es Dios. También hemos visto que la Biblia habla de que Dios es uno desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es uno, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. También hemos considerado cómo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero el Espíritu de Dios no tiene forma, no es un cuerpo, no es una persona, es una esencia que no se puede ver, porque así está escrito en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, ya que el Espíritu de Dios es más alto que los cielos. Salomón expresó diciendo que los cielos de los cielos no te pueden contener. También hemos considerado entonces que el Espíritu de Dios se manifestó en carne y de esa manera fue visto de los ángeles. Esa es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos considerado cómo Jesucristo es el creador, el mismo Dios creador, como dice Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Consideramos también por la Escritura que Jesucristo es nuestro Salvador. De eso quizás nadie tenga duda, pero presentamos a Dios en el Antiguo Testamento como nuestro Salvador, diciendo, no conocerás otro Salvador sino a mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Consideramos entonces que si Jesucristo no fuera Dios, estaría usurpando el lugar que solamente a Dios le corresponde como Salvador. Pero como Jesucristo es Dios, entonces en realidad no está usurpando ningún lugar, pues él mismo es Dios. También consideramos que en su segunda venida, que el Señor viene a salvarnos de este mundo malo, Él aparecerá como nuestro Salvador. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla de la venida de nuestro Dios como Salvador. Y es un solo Salvador, ya que Jesucristo aparece como el único Salvador que viene a levantar a su pueblo, a su iglesia. Por eso está escrito que el mismo Dios vendrá y os salvará, como estuvimos viendo en el estudio pasado. Pero ahora vamos a abordar un tema muy importante también acerca de quién es Jesús. Y vamos a considerar cómo hay quienes creen en una Trinidad o en dos o en tres personas distintas, porque ven en la Escritura que la Biblia habla de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces se imaginan que el Dios Padre está en el trono y que el Dios Hijo está al lado derecho, literalmente en la posición del lado derecho del Padre, y que esto hace ver, según esa explicación o según esa interpretación, que hay entonces una Trinidad, cosa que en realidad vamos a ver por la Escritura que no puede ser así, que eso se interprete de una forma literal. Vamos a comenzar en el Evangelio según Marcos, capítulo 16. Vamos a partir de ahí cuando el Señor Jesús da sus mandamientos antes de ascender al cielo. Y vamos ahí entonces al versículo 19, Marcos 16, versículo 19, en el nombre del Señor Jesús.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Bueno, ahí está donde, según la interpretación, se dice, bueno, ahí está el Padre al centro en un trono y al lado derecho está Jesucristo. Y esta idea hace apoyarse o se apoyan en esta idea para explicar o para justificar una supuesta Trinidad que según la teología o la doctrina de la Trinidad dice que hay tres personas distintas, tres seres totalmente independientes y un solo Dios verdadero, algo que ellos mismos reconocen que es difícil de razonar y de entender. Pero vamos a considerar no las teologías de los hombres, ya que la Biblia dice, nadie os engañe por filosofías o vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Es necesario entonces que vayamos a la Escritura para poder aclarar este punto doctrinal. ¿Cómo es que Jesucristo aparece sentado a la diestra de Dios? Y vamos a ver que lejos de entender que hay tres personas distintas, este punto nos aclarará de una forma, valga la redundancia, más clara, más contundente, que Jesucristo es Dios. Vamos entonces a ver algunas escrituras que hablan de Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Vamos ahí a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 55. Es cuando Esteban predica la palabra ante aquellos hombres que le lapidaron, que le apedrearon y le dieron muerte. Vemos aquí en el versículo 55, mas él, refiriéndose a Esteban, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Notemos una cosa que no dice que vio a Dios, por aquello de que las mentes empiezan a imaginar cosas que no dice la Biblia, que no dice la Escritura, y que tal vez se lo imaginen pensando en aquellas imágenes, en aquellos cuadros que algunos de nosotros vimos en nuestra infancia, en nuestros hogares que vivían conforme a la tradición. Y en esos cuadros veíamos a un padre barbado, con una barba blanca, ya con arrugas. Veíamos también al hijo como un hombre más joven, con una barba recortadita, sin ninguna cana, y veíamos una paloma en medio de ellos, representando eso, la Trinidad. Y bajo esa idea, algunos asumen en estos textos que Esteban vio a Dios y vio a un lado a Jesús. Pero aquí lo que dice el versículo 55, dice que estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, no dice que vio a la primera persona de la Trinidad, no dice que vio al Dios Padre, sino que vio la gloria de Dios. La gloria de Dios es su resplandor, es en una forma maravillosa. En algunas escrituras aparece como un gran resplandor y dice que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Pero vuelvo a remarcar ese punto
En ningún momento dice que vio a Dios o que vio al Dios Padre, sino que vio al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, vamos a seguir considerando estas escrituras que para algunos les hacen pensar en que hay dos o tres. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿En dónde? ¿O a dónde? Sentado a la diestra de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Hebreos, la carta a los Hebreos, vamos a considerar el capítulo 8. Capítulo 8 de la carta a los Hebreos, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios: así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Note usted que ahora el escritor a los Hebreos dice que vio o que tenemos a tal pontífice, refiriéndose al Señor Jesús. Si usted lee el capítulo anterior, los últimos versículos, se está refiriendo al Señor Jesús. Voy a leerlo, los últimos versículos del capítulo 7. Versículo 28, que es el último versículo, dice: porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que, continúa diciendo el 8.1 de Hebreos, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí ni siquiera da a entender que vio a Dios, sino que dice que Jesucristo se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora vamos a empezar a considerar algo muy importante. No puede ser que se refiera a que Jesús está posicionado al lado derecho de la supuesta primera persona de la Trinidad o de Dios Padre. ¿Por qué no puede ser eso? Bueno, porque ya hemos visto y vamos a repasar un punto muy importante. Dios es espíritu. Según Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tomemos en cuenta que Dios como Padre no es una persona. Nunca la Biblia dice que sea una persona y mucho menos distinta. Es espíritu. Eso sí dice la Biblia en una forma clara. Hechos capítulo 17. Repasamos estos versículos porque es un punto muy importante que hay que aclarar en relación a que Jesucristo está a la diestra de la majestad en los cielos. Hechos 17, versículo 24, dice en el nombre del Señor Jesús: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de somos también. ¿Se da cuenta? Dios no es una persona, no está sujeto a un cuerpo.
sino que en Él vivimos, nos movemos y somos. Consideramos también lo que dice el Salmo 139. Salmo 139. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Note usted que habla en sentido plural los cielos, porque por lo menos la Biblia habla en 2 Corintios capítulo 12 de un tercer cielo. Y si hay un tercer cielo es que hay un primero y un segundo cielo. Pero podemos deducir que el primero y el segundo cielo son los que podemos ver con nuestros ojos. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que los cielos serán quitados como una cortina, se quita, se muda, así serán quitados los cielos. Y si hablan plural, por lo menos está hablando de dos, el primero y el segundo. ¿Cuáles son esos cielos? Bueno, segunda a los Corintios capítulo 4, por el versículo 17, versículo 19, dice que las cosas que se ven son temporales. Voy a confirmar el versículo al que estoy haciendo referencia, que ya lo hemos visto algunas ocasiones. Disculpe que no tengo esa buena memoria para memorizar estos versículos exactamente. Pero podemos ir ahí y dice entonces el capítulo 4, versículo 18, ese es el versículo, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. ¿Cuáles son los cielos que vemos? Bueno, este cielo donde habitamos nosotros, este cielo donde está esta atmósfera terrestre, donde podemos respirar y donde están todas las naciones, todas las gentes. El segundo cielo también es un cielo que se ve porque los cielos van a ser quitados como se quita una cortina, y para que sean quitados es que son visibles a nuestros ojos. Pues aquí el texto dice, las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. El único que no vemos es el tercer cielo, pero el primero y el segundo cielo sí los podemos ver. El primero es donde está esta atmósfera terrestre y el segundo cielo es donde están los astros. Ellos serán quitados como una vestidura. Los cielos son inmensos, aún el universo, y sin mencionar tan siquiera el tercer cielo, donde está el reino de Dios en su plenitud. Pero aún así, Dios está por encima de esos cielos. Por eso dice aquí, volviendo al Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo o en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Voy a continuar leyendo hasta el versículo 10, ya que me llamó la atención este versículo en relación a este tema. Versículo 9 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano. No puede ser una mano literal, puesto que desde el versículo 7 está diciendo que su espíritu es omnipresente, está en todas partes, no tiene forma, no tiene cuerpo. Pues dice el salmista, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y ahora el versículo 10, en una forma figurada, dice, aún allí, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá o me sostendrá tu diestra. Ahí vemos en sentido figurado la diestra del Señor que sustenta. Eso quiere decir, asirá es como me sostendrá tu diestra, pero no es una mano derecha literalmente, sino vamos a considerar que es más bien o se está refiriendo al poder de Dios que lo sostendrá. Aún allí me guiará tu mano y me asirá o me sostendrá tu poder,
tu diestra. A eso se refiere la diestra del Señor, al poder de Dios. Pero vamos a seguir considerando entonces que Dios como espíritu, que es omnipresente, también como lo dice Primera a los Reyes, capítulo 8, versículo 27, donde Salomón dijo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y leo también una escritura más ahí en Jeremías, capítulo 23 de Jeremías, versículo 23 y 24. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿soy yo Dios de poco acá, dice el Señor, y no Dios de mucho ha? En la versión 60 dice algo así como, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no de lejos? Dice el versículo 24, ¿ocultaráse alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Entonces vemos que el Espíritu de Dios es omnipresente, no tiene forma, no tiene cuerpo, no es una persona para estar sujeto a un cuerpo y a un espacio. Entonces, considerando cómo es el Espíritu de Dios, no cabe o no es comprensible que literalmente Jesucristo vaya a estar posicionado al lado derecho de Dios, porque entonces estaríamos limitando a Dios a un espacio, a un centro, a un lugar, y no, el Espíritu de Dios lo llena todo. El Espíritu de Dios es omnipresente y no puede tener o nadie se puede colocar en su lado derecho o en su lado izquierdo, porque Él es omnipresente. Sin embargo, ya que menciono cómo alguien se puede colocar o posicionar en el lado derecho o en el lado izquierdo, me llama la atención la escritura que encontramos acerca del Señor Jesús, que es, según vimos en el estudio pasado, terminamos viendo la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Recuerda entonces que Jesucristo es la manifestación gloriosa. Jesucristo es la manifestación de Dios, porque a Dios como espíritu nadie le puede ver, nadie le ha visto. Entonces Jesucristo es esa manifestación gloriosa, y Jesucristo como manifestación sí tiene un lado derecho, o sí podrá tener un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Cómo es esto? Vamos ahí a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20, cuando se llegaron los hijos, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos pidiéndole algo. Versículo 20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Note usted, mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y el del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. No está diciendo que sea imposible o que no se puede, sino que es algo que el Señor Jesús le dice, esto está aparejado, determinado por mi Padre. Bien,
En cuanto a la manifestación de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, esta sí es una parte o una manifestación, es la palabra correcta, visible, que se representa en forma visible, y como es visible, es vista y será vista en su segunda venida. Esa manifestación gloriosa es vista también por los ángeles, y él, como una manifestación visible, sí puede tener el lado derecho y el lado izquierdo, pero Dios en su esencia como espíritu no tiene derecha y no tiene izquierda, porque repito, estaríamos limitándolo a un lugar, a un espacio o a un centro, y Dios, hermano, no tiene forma, no tiene figura, y no lo pudiéramos posesionar en un centro. Vamos a seguir considerando en el nombre del Señor Jesús cómo la Biblia sí en realidad habla y puede hablar de el lado derecho en forma literal, como lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver lo que es la diestra en su forma literal, es decir, en una posición del lado derecho. Dije, primer libro de Reyes, capítulo 2. Vamos ahí al versículo 19. Y vino Batseba al rey Salomón para hablarle por Adonía. Y el rey se levantó a recibirla, a su madre, e inclinóse a ella y volvió a sentarse en su trono. Hablando del rey Salomón. E hizo poner una silla a la madre del rey. Una silla así literalmente, la cual se sentó a su diestra. Es decir, ahí se aplica literalmente que se sentó del lado derecho del rey Salomón. Bien, pero vamos a ver cómo en otras muchas escrituras aparece diestra, no en ese sentido literal, sino en un sentido figurado como poder. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 17. Salmo 17. En el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Bueno, yo aquí lo tengo. Salmo 17, versículo 6 y 7. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Los que se levantan contra tu diestra. La versión 60 dice, salva a los que se refugian a tu diestra. Si esto fuera literal, preguntaríamos entonces, ¿y no se pueden refugiar a la izquierda? Sin embargo, esto no es literal. Aquí aplica, ¿verdad?, que se refugian en Dios bajo su poder. Vuelvo a leer este versículo 7. Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. La versión 60, repito, dice, salva a los que te buscan. Gloria a Dios. Dice un poquito diferente. Aquí apunté, salva a los que se refugian a tu diestra. Los que se refugian a tu diestra. Es decir, bajo tu poder, bajo tu protección. Vamos a ver en el Salmo 109 cómo habla también de la diestra de los pobres, y no se refiere a un sentido literal, sino que se refiere
en un sentido figurado. Salmo 109, Salmo 109, versículo 109, en el nombre del Señor Jesús. Leemos en el Salmo 109, versículo 30 y 31. Dice: yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca y lo haré en medio de muchos, porque Él se pondrá a la diestra del pobre. No quiere decir que literalmente Dios va a estar en un lugar, en una posición literalmente del lado derecho del pobre, porque entonces preguntaríamos, ¿y no va a estar entonces del lado izquierdo? No, no se refiere al sentido literal de que Dios va a estar colocado al lado derecho del pobre, sino que se refiere en el sentido figurado de que Él se pondrá a la diestra del pobre. Él será, como quien dice, el poder del pobre. Él es el poder del pobre, que es ese poder de Dios, el que puede amparar al pobre. Vamos a seguir considerando la diestra de Dios, ahora sí ya en su sentido más amplio, figurado como poder. Éxodo, vamos al libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Versículo 6 dice: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Déjeme ver cómo dice la versión 60. Tu diestra ha sido magnificada con tu poder. Entonces aquí aparece la diestra del Señor como poder. Tu diestra ha sido magnificada con poder. Entonces la diestra del Señor significa poder, es el poder de Dios. Ahí mismo, pero en el versículo 11 y 12, dice ahí la palabra de Dios: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Qué quiere decir esto? Extendiste tu diestra, es decir, extendiste tu poder, la tierra los tragó. ¿Por qué? Porque el Señor extendió su poder. Entonces aquí vemos la palabra diestra, no literalmente como un lado derecho de Dios, sino lo vemos en el sentido figurado de su poder. Vamos a seguir considerando en el libro de los Salmos, Salmo 89. Salmo 89. Gloria a Dios. Estamos ahí, Salmo 89, versículo 13. Tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. ¿Qué representa entonces aquí la diestra del Señor? Su mano fuerte, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, dice la versión 60, exaltada tu diestra, refiriéndose al poder, a la mano fuerte de Dios, que es el poder de Dios. Eso es lo que significa o lo que representa la diestra del Señor. Vamos a Deuteronomio, otra vez al Pentateuco, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, dice ahí el versículo 34. Voy a leer el 33 también.
¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase del medio del fuego como tú has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente del medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra? ¿Y qué más? Y mano fuerte, brazo extendido y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Note usted la mano fuerte del Señor y su brazo extendido, que representa que su poder. Y cuando hablan de su brazo extendido, en otras escrituras habla claramente de que es la diestra del Señor, representado como la mano fuerte y el brazo extendido del Señor. Bien, ahí mismo en Deuteronomio, pero en el capítulo 6, versículo 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto, ¿cómo dice? Con mano fuerte, refiriéndose no literalmente a una mano gigante muy fuerte de Dios, no, sino que se refiere a la diestra del Señor, a su poder con el cual sacó a Israel de Egipto. Nos sacó de Egipto, dice, con mano fuerte, que es la diestra o el poder de Dios. Seguimos considerando, vamos nuevamente al libro de los Salmos, Salmo 118, libro de los Salmos, 118. En el nombre del Señor Jesús, vamos a leer ahí el versículo 15 y 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor sublime. La diestra del Señor hace valentías. Entonces, no podemos entender que se refiera literalmente a una mano derecha. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no tiene un cuerpo o una forma para decir su mano derecha, su mano izquierda. No. Y además diríamos, si se tratara de poner esto literalmente, preguntaríamos, ¿y la izquierda del Señor que no es sublime? Porque dice el versículo 16, la diestra del Señor sublime. Y si fuera literalmente de un brazo o de una mano derecha, diríamos, ¿y que la izquierda del Señor acaso no es sublime? ¿O por qué no habla de la izquierda? ¿Que acaso solamente es diestro? ¿Que acaso nunca usa la izquierda o no tiene una mano izquierda? Por supuesto que entraríamos en ese tipo de conjeturas si pensáramos que se refiere literalmente a una mano derecha. Sin embargo, no se refiere literalmente, sino en forma figurada como el poder del Señor que hace proezas, según el versículo 15, el poder del Señor que es sublime, el poder del Señor que hace valentías. A eso se refiere la diestra del Señor que hace valentías. Vamos a ver si la diestra del Señor significa poder, significa su gran poder. ¿Para qué emplea o cuál es una de las cosas principales que Dios hace con su poder, con su diestra? Ya que poder es diestra, vamos a ver qué es lo que hace con ese poder Dios. Vamos al Salmo 20. Salmo 20, versículo 5 y 6, dice en el nombre del Señor Jesús: nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Versículo 6, ahora hecho de ver que el Señor guarda a su ungido,
Oirálo desde los cielos de su santidad con la fuerza de la salvación. ¿De qué? De su diestra. ¿Para qué es esa fuerza? ¿Para qué es ese poder de su diestra? Para salvación. Vuelvo a leer la segunda parte del versículo 6. Con la fuerza de salvación de su diestra. Déjeme ver cómo dice la versión 60. Dice la potencia salvadora de su diestra. El poder salvador de su diestra. ¿Y quién es nuestro Salvador? Para allá vamos. Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo, la potencia salvadora de su diestra. Vamos a seguir considerando para qué Dios usa esa diestra. Dios usa esa diestra precisamente para salvar. Salmo 60. Vamos al Salmo 60, versículo 4 y 5. Dice en el nombre del Señor Jesús: has dado a los que temen bandera que alcen por la verdad, para que se libren tus amados. Salva, ¿con qué? Salva con tu diestra y óyeme. ¿Para qué usa Dios esa diestra entonces? Para salvar. Salva con tu diestra, salva con tu poder y óyeme, ya que diestra significa o representa el poder de Dios, y el Señor usa ese poder, según estamos viendo en estas escrituras, para salvar. Salmo 108. Vamos al Salmo 108 en el nombre del Señor Jesús. Versículo 5 y 6. Dice ahí la palabra de Dios: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. ¿Con qué salva el Señor? ¿Con su diestra o con su poder? Esa diestra entonces la usa Dios. ¿Para qué? Esa diestra la usa Dios para salvar. La versión 60 dice igual: salva con tu diestra y respóndeme. Vamos al Salmo 138. Salmo 138 en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 6 y 7. Porque el alto Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Salvaráme tu diestra. ¿Con qué salva el Señor? Con su diestra. Y su diestra significa poder, el poder para salvar. Salvaráme o me salvará tu diestra. Salmo 98. Vamos a ir un poquito hacia atrás al Salmo 98, versículo 1. Versículo 1 y 2 dice en el nombre del Señor Jesús: cantar al Señor canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra, ¿qué ha hecho? Lo ha salvado, y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salvación. En ojos de las gentes ha descubierto su justicia. En ojos de las gentes, tu diestra ha salvado y su santo brazo. Bien, ese santo brazo, esa diestra del Señor ha hecho notoria su salvación. ¿Qué es notoria? Bueno, que ha dado a conocer su salvación. ¿Por qué medio? Por su diestra
que salva. Entonces, la diestra de Dios es el poder, es la potencia salvadora de Dios. Isaías, vamos a ver en Isaías 52, cómo el profeta Isaías también nos habla de esto. Isaías 52, versículo 9 y 10, dice en el nombre del Señor Jesús: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Versículo 10, habla de cómo ha redimido. Redimido hemos dicho que es sinónimo de salvar o de haber salvado. ¿Cómo? Dice el versículo 10, el Señor desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Cuándo verán la salvación? Cuando dice aquí en forma figurada, el Señor desnudó el brazo de su santidad. El Señor desnudó su brazo y verán la salvación de nuestro Dios. Ya hemos dicho que hace alusión a su diestra, que significa el poder de Dios que ha de hacerse notorio a todas las gentes, a todas las naciones. Como dice ahí mismo el capítulo 53, versículo 1, otra vez habla del brazo o de la diestra del Señor. Versículo 1 hace una pregunta con retórica que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y luego ya lo que sigue contesta, hablando de Jesús como el Mesías. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, hablando de Jesucristo, del Mesías, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y comienza diciendo el versículo 1, en relación al Mesías que nos vino a salvar: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Refiriéndose a la diestra del Señor, al poder del Señor que se manifiesta a través del Señor Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Redentor. Vamos allá al Evangelio según Lucas, al Nuevo Testamento. Evangelio según Lucas, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, voy a leer ahí desde el versículo. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Voy a leer desde el versículo 3. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Está hablando de Juan, hijo de Zacarías. Versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne, ¿qué cosa?
la salvación de Dios. Ya estaba profetizado en el libro del profeta Isaías que las gentes verían, todas las naciones, también en el libro de los Salmos estaba profetizado que las naciones, las gentes verían la salvación cuando se extendiera el poder de Dios para salvar, es decir, la diestra de Dios que salva. Y entonces aquí está el cumplimiento, hablando del Señor Jesús, toda carne verá la salvación de Dios. Ahora, ya que cité esta escritura, esta profecía o esta escritura del versículo 4 y 5 que acabamos de leer de Lucas 3, se refiere a una profecía de Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Isaías 40, dice el versículo 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Ahí está la profecía, hablando de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Barred camino, ¿a quién? Al Señor, pero refiriéndose a Dios tal y como lo vemos en el Antiguo Testamento. Barrer el camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y de esa manera dice el versículo 5, y manifestaráse la gloria del Señor. Y toda carne juntamente la verá, que la boca del Señor habló. Allí es donde toda carne iban a ver la gloria del Señor manifestada precisamente en carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí dice que se manifestaría la gloria del Señor. ¿Cuándo? Cuando, hablando la profecía de Juan el Bautista, él era la voz que clama en el desierto. Barred camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién habla? De Juan el Bautista, preparando el camino para nuestro Dios. Quiere decir que según la profecía de Isaías 40, nuestro Dios es el Señor Jesucristo, porque según lo acabamos de leer en Lucas capítulo 3, a quien le preparó camino Juan el Bautista fue al Señor Jesucristo. Él es la voz que clama en el desierto, como está escrito. Vuelvo a Lucas 3, y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas, todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Vemos entonces que en el capítulo 4, a quien le preparó el camino fue al Señor Jesús. 4:1 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Gloria a Dios. Vemos cómo se cumple la escritura en el Señor Jesús.
Solamente abreviando un poco, gloria a Dios, vemos otra vez, bueno, vamos ahí en el versículo 14 y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca apagará. Ahí está Juan el Bautista hablando del Señor Jesús, presentándolo, porque Él es la voz del que clama en el desierto, preparando el camino para nuestro Dios, como dice ahí Isaías 43, llamándole a Jesucristo nuestro Dios. Y es ahí donde se cumple el brazo o la diestra salvadora, viendo la salvación de nuestro Dios, como dice ahí el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios a través de su diestra. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio a concluir este tema tan importante acerca de la diestra de Dios. Vamos a dar por concluido esta primera parte de este estudio de la diestra de Dios haciendo una oración. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Como nos habla, Señor, en forma simbólica, que tu diestra es el poder que además lo usas para salvar, tu diestra salvadora, y que posteriormente en nuestro próximo estudio estaremos viendo que esa diestra salvadora se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Yo te pido que el poder de salvación llegue a las almas, llegue a nuestros amigos oyentes que nos escuchan, a todos los que escuchan esta palabra, ese poder de salvación, esa potencia de salvación llegue a sus vidas, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, te damos gracias por tu poder de salvación que ha llegado a nuestras vidas, porque las naciones, las gentes han visto el poder de tu salvación, tu brazo que se extendió para salvar. Está escrito que aquí tu mano no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado tu oído para oír. Pero nuestras iniquidades son las que hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Yo te pido, Señor, que sean quebrantados sus corazones, sean tocados sus corazones, para que vengan al conocimiento de la verdad y vengan bajo la diestra de Dios, bajo la diestra del Altísimo. Te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.